Continuamos con la clase 21 haciendo unos ejercicios de integral de línea. Muy bien. Voy a mover un poquito acá para que no se me excluya parte um, de la hoja. Muy bien. Entonces, el siguiente ejercicio o la siguiente observación viene cuando tengamos curvas que provienen de la unión de trozos suaves bien empatados. Entonces se hace una curva suave a trozos. Es decir, es la unión de curvas suaves, digamos C1, C2 hasta Cn, que empatan sin saltos. Es decir, donde acaba una es donde comienza la otra. Y se define entonces la integral de línea sobre esa curva compuesta, unión de curvas suaves, como la suma de las integrales sobre la primera curva más sobre la segunda hasta sobre la enésima curva. De manera que esto es una extrapolación. Y si esta misma definición se hiciera en el espacio tridimensional, pues sería integral sobre la curva en f de x, y, z, diferencial de recorrido, y sería igual a la integral sobre la curva C1 más la integral sobre la curva C2 hasta sobre la curva Cn. Bueno, hagamos una observación que recordemos que un segmento de recta con punto inicial el vector A y punto final el vector B, el vector posición pues digamos desde el origen, se parametriza de la siguiente manera, de una forma muy fácil. Dice R de t dado por 1 menos t por A más t por B. O lo que es equivalente es A más t veces B menos A. Punto final menos punto inicial. Es el inicial más t veces punto final menos punto inicial. Donde el parámetro varía entre 0 y 1. ¿Por qué esto es una parametrización? Pues mírenlo acá. Cuando t vale 0, estoy en la posición A. T transcurre linealmente y cuando t vale 1 va a ser A más B menos A, que va a dar B. De manera que parto de A, llego a B y lo hago de una manera lineal, de manera que esta justamente es una buena parametrización. También lo podemos ver acá. Cuando t es igual a 0, pues esta parte da 0 y queda simplemente A. Cuando t es igual a 1, esta parte aquí da 0 y queda simplemente B. Bien, entonces, un ejemplo para aplicar es el ejemplo 6. Calcule la integral de x, y2, z, diferencial de recorrido, es la integral de línea, donde c es el segmento de recta que va entre el punto 1, 0, 1 hasta el punto 0, 3, 6. Entonces vamos a usar justamente lo que acabamos de ver. Una parametrización de ese segmento de recta da como el punto inicial más t veces la diferencia entre el punto final menos el inicial. Entonces va a dar 1, 0, 1 por más t, que multiplica esta diferencia aquí, da 0 menos 1 que da menos 1, 3 menos 0 que da 3 y 6 menos 1 que da 5. Eso nos va a totalizar entonces para la componente x queda 1 menos t, que es lo que tenemos acá. Para la componente 2 da 0 más 3t, 3t. Y para la componente z da 1 más 5t, 1 más 5t. Cuando uno hace estas parametrizaciones es importante chequear, nadie está exento a cometer un error, de manera que evaluemos en t igual a 0, nos va a quedar 1, 0, 1, que era efectivamente el punto inicial. Cuando t vale 1 va a quedar 1 menos 1, que es 0, correcto. Va a quedar 3 por 1, que da 3, efectivamente. Y la tercera componente da 1 más 5, que da 6, correcto. Entonces ya revisamos. ¿Cuánto va a ser la norma de R' de t?
Pues sacar la derivada de esto, pues me va a dar menos 1 para la primera, 3 para la segunda y 5 para la tercera, que es justamente pues este vector que está acá, menos 1, 3, 5. De manera que la norma de R' acaba siendo raíz de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso da raíz de 35. 25 más 9 más 1. 35. Luego, la integral de línea, x2yz, diferencial de recorrido va a dar, del diferencial de recorrido va a quedar raíz de 35 de t. Ese raíz de 35 lo puedo sacar y lo puse aquí. Integral entre 0 y 1, porque la parametrización era entre 0 y 1, de la x, que es 1 menos t, la y, que es 3t al cuadrado, y la z, que es 1 más 5t de t. Esa es una integral polinomial muy elemental, no la hacemos, usted la puede verificar, y finalmente da 3 raíz de 35. Muy bien. Por último, vamos a hacer un ejercicio un poquito más elaborado. El ejemplo 7. Calcule la integral de línea de f de xy dada por x a la 5y en la curva cerrada del triángulo con vértices 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Entonces vamos a apretar estos puntos. 0, 0 es el origen. 0, 1 es este punto que está acá. Y 1, 0 es este punto que está acá. De manera que, en cierto sentido, usted recorre así, así y así. Realmente va a ser insubstancial, es insubstancial si se recorre en un sentido o en otro, pero bueno, digamos eso. Como esta es una curva que es unión de curvas suaves, pues la integral, llamemos, va a ser la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3. Entonces C es simplemente la unión de C1 unión C2 unión C3, que claramente empatan bien, y la integral de línea sobre la curva C de f de xy, que es x5y, va a estar dada por la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3. Aquí notamos inmediatamente algo, es que en esta curva C1 la x vale 0, de manera que el integrando da 0 y esto no contribuye. En la curva C2 sí hay una contribución, y en la curva C3 la y vale 0, de manera que esta parte da 0 y el integrando es siempre 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente la curva C2. Para eso necesitamos una parametrización de C2. Parametrizamos a C2 de la siguiente manera. El punto inicial, digamos, era 0, 1 a 1, 0. Dijimos que para esta parametrización usamos el punto inicial más t veces la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Entonces esto va a dar 0, 1 más t veces, esto queda 1 menos 0, queda 1, y 0 menos 1 da menos 1. Ok, de manera que la ecuación, pues digamos, completa va a quedar t para la primera componente, 0 más t veces 1, 0 más t, queda t, y para la segunda va a quedar 1 menos t. De nuevo, cuando usted hace una parametrización, pues siempre chequéela, como diríamos
en Antioquia, verifíquela. Cuando t es igual a 0, estaría en el punto de coordenadas 0, 1, correcto. Y cuando t es igual a 1, estaría en el punto de coordenadas 1, 0, que es el punto final, correcto. De manera que esta parametrización está correcta. Ahora, ¿cuál será L' de t en este caso? Pues derivada de, con respecto a t de esta primera componente da 1 y de la segunda da menos 1, o de nuevo, pues da justamente este término que usted tenía aquí, porque está derivando con respecto a t. Bien, y la norma de ese vector R' de t, pues va a dar raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que no es otra cosa que raíz de 2. De modo que la integral sobre esta curva completa la obtenemos finalmente como la integral, bueno, sobre S2 de x5y diferencial de recorrido, que para la parametrización particular, que varía entre 0 y 1, sería la x a la 5, la x es t a la 5, la y, que es 1 menos t, y el diferencial de recorrido, que era la norma R' de t, que es raíz de 2 por dt. Esto, pues, ven ustedes que da un t a la 6, da un t a la 5 menos t a la 6. El t a la 5 integra como t a la 6 sobre 6. Aquí había un raíz de 2, no quiero olvidarlo. Y el t a la 6 integra como t a la 7 sobre 7. Esto evaluado entre 1 y 0. Evaluado esto en 1 da 1 y en 0 da 0, lo mismo acá, de manera que ahí finalmente nos va a quedar raíz de 2 por un sexto menos un séptimo. Esto pues se puede simplificar reduciendo a común denominador 6 por 7, 42, y va a quedar 7 menos 6, queda 1. De manera que este es el resultado final. Muy bien. Yo creo que con eso culminamos nuestro entrenamiento para las integrales de línea y muy agradecido. Hasta la próxima.